Muy bien. Buenas tardes. Imaginen un país en el que sus jóvenes, sus estudiantes, un día de abril salen a las calles a protestar porque el gobierno le ha bajado las pensiones a los mayores y ese gobierno le responde con AK-47 a puro balazo. Y imaginen un país en el que ese gobierno prohíbe a los hospitales y prohíbe a los médicos atender a los heridos de esa represión. Imaginen ese mismo país en el que se encarcela a periodistas, a estudiantes, a feministas, a campesinos, simplemente por disentir de lo que dice el gobierno. Imaginen que es un paisito muy pequeño, con poco más de 6 millones de habitantes, y más de 150.000 de esos 6 millones de habitantes en menos de 4 años han tenido que salir huyendo y mendigando asilo político en medio mundo. Imaginen que los dos mejores escritores de ese país, reconocidos internacionalmente, se encuentran entre esos 150.000 exiliados por escribir, por disentir, por haber ayudado en su tiempo a construir un sueño que después fue traicionado, el sueño propio y el sueño colectivo. Imaginen que esos dos escritores tienen que vivir un segundo exilio por defender exactamente lo mismo que defendieron 40 años atrás. Imaginen el país más bonito de la Tierra, con sus lagos, con sus volcanes, un país de poetas en el que el límite entre la poesía, la literatura y la insurrección y el compromiso es tan difuso como la bruma que a veces se forma sobre el lago Cocibolca. Pues sobre eso vamos a hablar hoy con Sergio Ramírez, con Yoconda Belli, con mi querido Luis García Montero, sobre literatura, sobre compromiso y sobre Nicaragua. Muy buenas tardes, Sergio, Yoconda. Yo quiero empezar. Muchas gracias, Daniel. Mil gracias. Yo quiero empezar planteando a los dos una cuestión muy sencilla, y es que si no hubieseis nacido en Nicaragua, vuestra literatura, vuestra poesía, vuestra narrativa sería muy distinta a la que ha ido desarrollándose a lo largo de todas vuestras trayectorias. Me es muy difícil imaginar no haber nacido en Nicaragua, a pesar de que quiero poner en juego toda mi imaginación de escritor. Pero sí, algunas veces me he preguntado para mí lo que sería ser un escritor sueco o danés, con otra atmósfera en la que vivir. Porque un escritor como yo vive de la irracionalidad, de la arbitrariedad y de la sorpresa que da el abuso del poder. Y las dictaduras terminan modificando la vida de las personas. Y esa es la única perspectiva de la cual las tiranías me han interesado a mí como escritor. No el tirano mítico del cual se ha hablado mucho en América Latina, el tirano solitario que se vuelve una figura mágica, sino el poder que una tiranía tiene para modificar la vida de los seres humanos, cómo alterar sus destinos, cómo enviarlos al exilio, a la muerte, a la cárcel, cómo destruir familias, criar viudas, huérfanos. Eso es lo que me tienta a mí de la normalidad del poder que me ha tocado vivir a lo largo de mi vida, porque la verdad es que cuando tú hablas de dos exilios, pues es un momento para una reflexión profunda. Yo nací bajo la dictadura de Anastasio Somoza García, que fundó la dinastía después de asesinar a Sandino. Fui a la universidad en 1959 bajo el reinado de su hijo Luis Somoza Debayle y
contribuí, como miles de nicaragüenses, al derrocamiento de la dictadura del último de los Somoza, Anastasio Somoza de Baile, que ya preparaba el reinado de su hijo Anastasio Somoza Portocarrero. Y ahora otra vez la historia vuelve a morderse la cola y empezamos de nuevo un segundo exilio bajo una dictadura muy parecida, de distintos signos, pero muy parecida. Las dictaduras terminan pareciéndose como hermanas siamesas, ¿no? En cuanto a los atributos negativos que tienen de abuso, de poder, de violencia, de violación de los derechos humanos, de irrespeto de la dignidad, de odio feroz, de arbitrariedad. Pero quizás esta le gana a la otra en cuanto a que la dictadura de Somoza era más gris y esta está llena de magia negra, está llena de símbolos esotéricos, y esto es una combinación de viejo marxismo decrépito con esoterismo y un alto grado de brujería. Eso para un escritor es verdaderamente irreemplazable, de manera que en lugar de ser un escritor danés o un escritor sueco, sigo siendo un escritor nicaragüense. ¿Y Yoconda se imagina como escritora sueca? Pues cuando escribí mi libro de memorias, las primeras líneas dicen: dos cosas decidieron mi vida, el país donde nací y el sexo con que vine al mundo. ¿Y qué es Nicaragua para mí? ¿Qué sos sino un triangulito de tierra perdido en la mitad del mundo? ¿Qué sos sino un vuelo de pájaros, guardabarrancos, ensontles, colibríes? ¿Qué sos sino un ruido de ríos llevándose las piedras pulidas y brillantes, dejando pisadas de agua por los montes? ¿Qué sos sino pechos de mujer hechos de tierra, lisos, puntudos y amenazantes? ¿Qué sos sino cantar de hojas en árboles gigantes, verdes, enmarañados y llenos de palomas? ¿Qué sos sino dolor y polvo y gritos en la tarde, gritos de mujeres como de parto? ¿Qué sos, Nicaragua, sino puño crispado y bala en boca? ¿Qué sos, Nicaragua, para dolerme tanto? Ese es mi Nicaragua, el dolor de un país que me inspira profundamente, porque yo siento que tengo una relación casi simbiótica con ese país a partir de la piel, del calor, de cómo huele, de la lluvia. Entonces es un país con una enorme sensualidad, ¿no? Y la gente es espectacular. O sea, yo nunca he visto sonrisas más grandes, ni sentido del humor. O sea, Nicaragua, a pesar de todo lo que ha pasado, todavía tiene la capacidad de reír, de ser alegre. Eso es extraordinario porque te da un sentido de la fuerza vital que tiene ese país. Nunca sería una escritora sueca porque no está en mí, pero sí, tampoco. Me acuerdo cuando estábamos en la guerra y yo pensaba, nosotros no tenemos futuro. Eso de pensar qué va a pasar con nosotros. Después ya tuvimos futuro, pero ya ves, el futuro de repente, Sergio y yo, que ya no, también es mi segundo exilio ahora, y jamás pensé que me iba a tocar otra vez exiliarme, dejar mi casa, todo, mi jardín, las flores, los libros, o sea, toda la vida de uno. Yo salí con una valijita sin saber que no iba a volver, con solo mi ropa de verano, y esa sensación de prohibido entrar, ¿no? Y lo que está pasando en Nicaragua es realmente dramático, porque estamos viendo ahora que no solo es prohibido entrar, sino que también prohibido salir. A mucha gente no la dejan salir, le han quitado los pasaportes a muchísima gente, a unos músicos. Recientemente Sergio escribió un artículo muy bello en El País sobre eso, sobre el silencio en el que están sumiendo a nuestro país,
los músicos nicaragüenses fueron deportados de su propio país. O sea, eso es ilegal, absurdo, ¿no? Y un hijo de Carlos Mejía Godoy, que es uno de nuestros grandes músicos, no lo dejaron entrar a Nicaragua. O sea, había salido a visitar a unas hermanas y no lo dejaron entrar a Nicaragua. Estamos en una, como dice Sergio, en una brujería, es como un reino del mal que nunca habíamos visto, por eso no tiene precedentes. Somoza era asesino, bombardeaba las ciudades, pero este mal que estamos viviendo tiene un nivel de crueldad, de sofisticación de la crueldad. Por ejemplo, los presos no los han dejado entrar un libro en 9 meses. O sea, ustedes imagínense estar en una celda de 2x2 en solitario, porque los tienen a muchos en solitario, y que no te dejen pasar un libro, un papel. O sea, eso es como una tortura psicológica. Algunos están con la luz prendida todo el tiempo, otros los tienen en la oscuridad. Casi no han visto a sus familias. O sea, en 9 meses las han visto 6 veces y con los policías enfrente, sin privacidad. O sea, realmente no les han dejado entrar una frazada, una almohada. Hay personas que ya tienen 21 personas tienen más de 60 años. Entonces realmente hay 2 mujeres que tienen niños chiquitos y no las han dejado ni que los niños le escriban, ni escribirles a los niños, ni hablar por teléfono. Ese es el país que tenemos en este momento, y es un gran dolor para todos nosotros esa situación, ¿qué podemos decir? Y además una rabia, ¿no? Porque, claro, cualquier persona decente tiene que estar frente a la represión, frente al autoritarismo, frente a la mezquindad, frente a la tortura. Pero hay una rabia añadida. Yo recuerdo cuando tú estuviste en Granada a principios de los 80, el acto que hicimos desde el Comité de Solidaridad con Centroamérica, con el padre Ernesto Cardenal, con otros amigos, defendiendo un país que había conseguido la libertad frente a la dictadura de Somoza, ¿no? Y celebrando pues una libertad que además procuraba la justicia social y la fraternidad, y además de la rabia que da cualquier autoritarismo, que haya sido esa victoria de libertad la que se haya ido degradando en manos de los Ortega, es que da mucha rabia, Sí. es que da mucha rabia de cómo poco a poco se ha ido convirtiendo lo que fue un momento muy alegre, muy feliz de la historia latinoamericana en un horror. Y de todas maneras, yo creo que Dani os ha propuesto una elección extrema, porque entre la Nicaragua de hoy y Dinamarca o Suecia hay territorios intermedios, por ejemplo, Andalucía, que como está España. muy bien y que es vuestra casa. Sí, gracias. Estábamos chiquitos, vos y yo, me acuerdo, en ese acto. Sí, jovencitos. Los dos, tanto Sergio y Yoconda, a través de vuestra literatura habéis hecho ejercicios de memoria. Sergio con Adiós muchachos, Yoconda con País bajo mi piel. ¿Creéis que precisamente eso lo que falta en la Nicaragua de hoy, o en parte de la Nicaragua de hoy, memoria, para que se vuelva a repetir el otro ciclo de la historia, otra vuelta de tuerca más de dictadores, revoluciones, caudillos? Bueno, yo creo que el asunto de la memoria es crucial en distintos sentidos, ¿no? Nicaragua es un país sumamente joven. El 70% de la población tiene menos de 30 años de edad.
muchísimos de los jóvenes ya nacieron en este siglo y entonces la memoria de la revolución, la memoria de la dictadura de Somoza es sumamente lejana, mal enseñada en las escuelas, enseñada de manera arbitraria o de manera sectaria y un joven no tiene memoria de su pasado en Nicaragua, ya no digamos del pasado más remoto, sino del pasado inmediato, el pasado que forjó estos años terribles que estamos viviendo ahora. Se ha perdido la memoria o hay una disputa de propaganda alrededor de la memoria. Y por otro lado, en contradictorio con eso, como la revolución tuvo tantos escritores protagonistas y tanta gente con vocación de dejar escrito lo que vivió en la revolución, pues tenemos muchísimos libros de memorias, no solo el de Gioconda y El país bajo mi piel o el mío, Adiós muchachos. Las memorias del padre Ernesto Cardenal son admirables. La Revolución Perdida es una joya literaria. Fernando Cardenal, su hermano que dirigió la Cruzada Nacional de Alfabetización, escribió también sus memorias. Estaba recordando ahora mismo que el comandante Hugo Torres, sí, que fue el segundo al mando, el tercero al mando del asalto mítico ahora al Palacio Nacional el 78. 22 de agosto de 1978, que ha muerto en la cárcel bajo Ortega, siendo además el único guerrillero que participó en dos asaltos. Primero, el 27 de diciembre de 1974, participó en el comando que tomó la casa de un ministro de Somoza y a cambio de liberar a los invitados a la fiesta que se celebraba allí, este comando exigió la liberación de los presos políticos, entre ellos Daniel Ortega, que salió en libertad gracias al sacrificio y el heroísmo de Hugo Torres. Y Hugo Torres después participó en la toma del Palacio Nacional junto con Dora María Tellez. Dora María Tellez está presa, condenada a 13 años de prisión, y Hugo Torres murió en la cárcel. Es decir, el que liberó a Ortega murió en la cárcel víctima de Ortega. Y él escribió un libro muy hermoso también que se llama Con rumbo norte, que cuenta porque él era un buen escritor además, como lo es Dora María Tellez, que tiene un libro admirable sobre la historia de Nicaragua, que se llama Muera la Gobierna, que narra los acontecimientos de las rebeliones indígenas en el siglo XIX en Nicaragua contra los gobiernos conservadores. Pues este libro de Hugo Torres narra su vivencia en la guerrilla, en las montañas del norte de Nicaragua, y una vez que quedó perdido en la montaña y solo, sin brújula, tuvo que dirigirse a Honduras guiándose por el sol, caminando kilómetros de kilómetros para atravesar el río Bocay y salir a territorio de Honduras. Lo recuerdo muy bien porque yo prologué ese libro. Y como ellos hay muchos otros que han escrito sus memorias. Si juntáramos todos estos libros, sería una gran memoria de la revolución. Y si realmente las generaciones actuales leyeran este conjunto de páginas, tendrían una buena memoria de la revolución. Pero de lo que sí los jóvenes tienen memoria es de que no quieren vivir bajo una tiranía. Saben que hubo otras tiranías en el pasado y no quieren vivir bajo otra, y por eso es que se produce la rebelión de abril de 2018, que la chispa que incendia la pradera es unas reformas a la seguridad social que elevan la edad de jubilación y perjudican las pensiones de los viejos. Pero eso no es más que la chispa. Lo que había una gran inconformidad de una nueva generación que no quiere vivir bajo tiranía, quiere vivir en libertad, quiere vivir en democracia, y por eso es que se ha producido este gran desastre social y político que es la muerte de tantos jóvenes, el encarcelamiento de decenas de dirigentes políticos y el exilio de miles.
Solo a la frontera de los Estados Unidos el año pasado llegaron 70.000 nicaragüenses y solo hacia Costa Rica atravesaron 50.000 nicaragüenses. Ya no solamente por falta de trabajo y oportunidades de vida, sino por la opresión política. A mí me impresionó mucho cuando se dio abril, o sea, esa explosión de rabia, como estabas hablando vos, o sea, esa rabia contenida de ver cómo agredían a los muchachos, porque hubo una manifestación pequeña y mandaron unos motorizados y empezaron a agredir a los que estaban ahí, y también llevaron esos muchachos que no son muchachos, son viejos de la juventud sandinista. Entonces los empezaron a agredir de una manera tan violenta y la gente empezó a filmar eso. Y yo creo que ver eso fue el choque que tuvo la gente, porque llevábamos ya bastante tiempo sin ver ese nivel de represión. Y cuando empiezan a matar a los muchachos, fue cuando la gente ya se levanta todo el país. Y eso, ahí hay memoria para mí, porque cuando uno ve cómo levantaron las barricadas, parecía como que estábamos en la insurrección contra Somoza. Yo creo que hay ese recuerdo que se ha pasado de generación en generación, porque sí es verdad que los chavalitos son jóvenes, pero digamos hay una cantidad de chavalos que cuya familias eran sandinistas. De repente rompieron con la familia, o sea, hubo grandes discusiones porque estaban viendo algo que para ellos no tenía nada que ver con lo que habían entendido que era la revolución sandinista. Entonces ha habido como una especie de traición, esa es la sensación también, ¿no? De esta esperanza, esa revolución que fue tan llena de originalidad en cierta manera. Entonces eso es lo que, y creo que la literatura lo ha recogido, o sea, realmente no podríamos escribir lo que hemos escrito. Yo creo que también la literatura en el filo de la navaja te da otro nivel de intensidad. Yo recuerdo José Coronel Urtecho, un gran poeta nicaragüense ya mayor, que fue como cuando yo empecé a escribir poesía como que me adoptó. Y entonces me platicábamos en las tardes, yo lo iba a visitar en algunas tardes y le decía, ay, que tengo tal problema, yo tenía un mal de amor en ese momento. Y entonces me decía, está bien, ¿para qué querés ser feliz? La felicidad no produce literatura. Era divertido y realmente yo creo que he pensado eso bastante, que hay un momento en que cuando se dan estas grandes embestidas de la historia, se produce literatura importante. Es paradójico, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica, que es nuestro país vecino, que ya quisiéramos todos ser como Costa Rica en muchos sentidos, si pones a comparar la literatura que ha producido Guatemala, El Salvador, Nicaragua, es mucho más rica, mucho más intensa. Que no me oiga ningún tico, pero es cierto. Pero, o sea, ellos han producido pintores, han producido una sociedad que es muchísimo más vivible, democrática. Tienen esa poesía, ¿no? No es que no han hecho la poesía de vivir una sociedad en una sociedad democrática. Pero la literatura como que necesita cierta... La literatura latinoamericana, porque no es toda la literatura, ¿verdad? También hay gran literatura que Marcel Proust ha acostado en su cama o qué sé yo, ¿verdad? Pero realmente la literatura latinoamericana se ha caracterizado por estar muy conectada con el movimiento de la sociedad. ¿Qué pensás vos de eso, Luis? Bueno, la verdad es que, en primer lugar,
buena parte de toda la renovación de la literatura en español en el siglo XX es heredera de la renovación de la literatura en español del siglo XIX, que nos vino de la mano de Rubén Darío. O sea que en ese sentido yo creo que es un punto de referencia importante para que tampoco haya muchas envidias alrededor, ¿no? Y la verdad que a partir de ahí la poesía nicaragüense y la narrativa han tenido una calidad muy notable. Y es verdad que la literatura en general demuestra que el ser humano tiene una dimensión que es cívica. Sí. Y la literatura es inseparable de la historia, y en ese sentido en sociedades que viven crisis, en sociedades donde no hay una convivencia asentada, en sociedades que necesitan ajustar cuentas con la realidad, pues la literatura juega un papel muy importante, porque hace de conciencia crítica. Exacto. Y de oposición a los poderes que se creen absolutos, ¿no? Y buena parte, desde luego, de la literatura latinoamericana está definida en ese sentido, sin duda, ¿no? Bueno, y es así. Ya decía Rubén, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente. Sí. Pero la pesadumbre de la vida consciente hace que la literatura se comprometa con la realidad de sus sociedades. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué escribiría ahora Julio Cortázar sobre lo que está pasando en Nicaragua? Sergio. Bueno, ya habría que contar con la tremenda decepción de Cortázar, ¿no? Que él se entregó sin reservas a la revolución en Nicaragua, sin ninguna reserva, e hizo de la revolución de Nicaragua una bandera personal. Y lo mismo ocurrió con los otros escritores del boom, con Carlos Fuentes, dispuesto a defender la revolución de Nicaragua en todos los foros internacionales, a alzar su voz en los Estados Unidos, donde era escuchado. Vamos a celebrar o a conmemorar los 10 años de la muerte de Carlos Fuentes a comienzos del 20 de mayo. Y también Gabriel García Márquez, muy solidario con la revolución nicaragüense, ayudó como gran conspirador que era al triunfo de la revolución. Pero Gabo vivió lo suficiente como para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo con la incubación de esta nueva dictadura en Nicaragua y el fracaso ético que la revolución había significado para ellos y para nosotros también, porque la dictadura que estamos viviendo hoy en día tiene raíces muy importantes, como son la corrupción, la apropiación de los bienes del Estado, eso que se conoció para vergüenza de todos nosotros como la piñata, que sucedió a la derrota electoral de 1990. Y yo recuerdo a García Márquez diciendo más de una vez: caramba, a mí cómo me estafaron. Yo me siento estafado. Sí. Y esa es la sensación, una sensación de estafa. Tú empeñas todo tu capital en un proyecto que antes que nada es ético, porque un proyecto político no es nada si no es ético. No es un asunto de tomar el poder y de tener poder, sino llevar adelante ese proyecto de poder por unas razones profundamente éticas. Cuando eso se pierde, se perdió todo, y lo que te queda es un gran vacío, una gran soledad, una gran decepción. Y me parece que eso es lo que hoy estoy seguro estaría en el alma de Julio Cortázar. En ese sentido, y volviendo al asunto de la memoria, que al final
la memoria se construye con la construcción del relato. Y en esa construcción del relato, y quiero plantearle esto también a Luis, desde 2018 hasta hoy se ha visto lo complicado que ha sido que ciertos sectores internacionales que se enamoraron de la revolución sandinista, que fueron solidarios, que estuvieron, especialmente desde el punto de vista de los intelectuales, de los escritores, ha sido muy difícil hacerle entender ahora a muchos de ellos que lo que está pasando en Nicaragua es precisamente todo aquello contra lo que se luchó antes de los 70. Yo recuerdo al principio, cuando comienza todo 2018, lo complicado y lo difícil que fue conseguir la firma de escritores, de gente especialmente de intelectuales de la izquierda que en un momento determinado estuvieron del lado de la revolución sandinista. Y siempre diré que las 3 personas a las que les pedí que no dudaron nunca, desde el principio, fuiste tú, Luis, fue Almudena y fue Miguel Ríos. Fuisteis las 3, pero qué difícil fue convencer, algunos nunca se convencieron. ¿Por qué creéis vosotros y tú, Luis, que creo que menos ya, 4 años después, y exilios como el de Sergio y el de Yoconda, encarcelamientos, hostigamientos como el que sufrió Ernesto Cardenal hasta el mismo día de su funeral? Creo que eso ha ayudado, ¿no? Lo contaba Yoconda, qué tremendo que en el entierro de Cardenal fuera una gentuza a humillar el cadáver. Es una cosa que es increíble, ¿no? Lo que fue el padre Cardenal. Pues yo creo que hoy, ahora, quien no quiera ser consciente de lo que está pasando es que tiene un serio problema con su propia conciencia. Si tú ves que se convocan unas elecciones y hay un señor que mete en la cárcel a todos los otros candidatos, pues ya dice, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Pero yo supongo que lo que actúa es falta de información, actúa una realidad muy compleja del mundo donde estamos acostumbrados a que hay una prensa que desata bulos y malas interpretaciones para defender sus propios intereses. Habrá gente que diga lo que nos están contando es una leyenda negra para enturbiar una revolución que sigue manteniendo los criterios que tenía. Y supongo que hay también ciertas dudas de gente que no quiere reconocer que una cosa son los deseos y otras las realidades, y que una cosa han sido los sueños y otra han sido las perversiones de los sueños. Y en ese sentido yo he discutido en muchas ocasiones, criticar la situación de Nicaragua de hoy no significa renunciar a ningún tipo de deseo de que haya socialismo en una tierra, de que se defienda la ética de la igualdad, de la solidaridad, aparte de la ética democrática. No hay que renunciar a ningún tipo de ideario de izquierdas para ser un crítico tajante de lo que está ocurriendo. La historia a veces da lecciones provechosas. A mí, por ejemplo, yo acompañé a Rafael Alberti en 1982 a Praga. Que voy a contar una anécdota que me divierte mucho porque me la contaron en Praga, de Roque Dalton, el salvadoreño, después, bueno, perseguido por su ideología, comprometido con el comunismo, fue a Praga y estuvo visitando una granja tecnificada donde estaban todas las vacas
estudiadas para dar el máximo de leche en perfectas condiciones, de tiempo, de temperatura, de todo. Y cuando vio aquello tan programado, la reacción que tuvo es ponerse a gritar ¡ah! y armar ruido, porque se reveló a la perfección centroeuropea frente a lo que él estaba viviendo en Centroamérica, ¿no? Es que me he acordado por lo de Dinamarca y Estocolmo. Pero bueno, yo recuerdo que a Rafael Alberti, al terminar el viaje, me preguntó, dice, bueno, ¿qué te ha parecido? Digo, lo más parecido a los recuerdos de la España franquista que he tenido en mi vida. Quien no quiere ver lo que hay, pues se engaña a sí mismo, ¿no? Y yo, desde luego, no renuncio a ningún tipo de compromiso con mi diario de izquierdas por denunciar lo que pasa en Nicaragua, porque a mí la vida me ha enseñado que la libertad y la igualdad y la fraternidad son inseparables. Quien quiere jugar a ser muy igualitario, borrando la libertad, es un peligro. Y quien quiere defender la libertad, como si fuera la libertad del más fuerte, sin tener una conciencia social de vamos a trabajar por la convivencia, pues también es un peligro. Y desde luego a mí me parece que en Nicaragua lo que hay ahora es un sistema corrupto de gente que no cree ni en la libertad ni en la igualdad y que desde luego obra con poca fraternidad. Yo creo que la situación actual de la agresión de Putin contra Ucrania a mí me ha iluminado mucho respecto a lo que a las creencias de esa vieja izquierda que en la medida en que se apunta al totalitarismo sin resquicios deja de ser izquierda para pasarse a la derecha más vulgar. Porque la izquierda es humanismo, desde mi concepción. Yo siempre fui de izquierda, he sido de izquierda por mi creencia fundamental en la dignidad del ser humano y por devolverle al ser humano su dignidad, su integridad, no para avasallarlo, ni encarcelarlo, ni mutilarlo, ni meterlo en la cárcel, ni quitarle sus derechos, ni mandarlo al exilio. Eso ya deja de ser izquierda. Y esta izquierda matriculada y que a mí me trae este sabor del estalinismo y que defiende a Ortega aún, hay un rescoldo de gente que todavía defiende a Ortega, es la misma que reclama para Rusia un espacio vital y alega que la operación especial que se está realizando en Ucrania, que consiste en bombardear hospitales, bombardear escuelas, provocar expulsión de millones de personas a través de las fronteras, responde a que a Putin lo están amenazando con el espacio vital y las fronteras seguras a que tiene derecho a atender, y eso justifica la agresión. Esto puesto en términos geopolíticos es lo mismo que se dice de Ortega, que Ortega está haciendo todo esto para defenderse del imperialismo yanqui. El imperialismo yanqui nada tiene que ver en esto. Sí. Y muchas veces hay gente que utiliza estos viejos conceptos simplemente como una mampara para esconder su amor al totalitarismo. Eso no podemos ocultarlo, y tiene estas telarañas en la cabeza que no le dejan ver cuál es la realidad de un país avasallado por una dictadura que se llama de izquierda en la retórica, aunque además es esotérica, es una izquierda esotérica, esa es una novedad, pero además todas estas leyes... Pero deberíais recordar un poco, porque igual hay gente que no sabe la dimensión esotérica. Sí, claro, los árboles de la vida. Ahora los árboles de la vida pasaron de moda, ahora lo que está de moda es la estrella de 5 picos rodeada por un círculo de fuego, alrededor de los cuales se sientan todos los funcionarios del gobierno como un aquelarre. Pero bueno, para esto estamos los escritores, para ilustrar estas Eso nos situaciones. va a quedar para muchas Pero novelas.
eso es lo que hay, ¿no? Esa vieja adhesión a esta izquierda, que dónde termina y dónde comienza. Si uno examina el discurso de Ortega, las leyes que da Ortega y su esposa, represivas, el lenguaje que usan, a mí me recuerda mucho el de Benito Mussolini. Es lo mismo, es decir, esta retórica pasa a ser fascista, aunque se pronuncie con palabras que quieren ser de izquierda. Sí, yo pienso que hay que recordar, porque lo de Ortega no es nuevo. O sea que nosotros, muchos de nosotros, que estuvimos hasta 1990 y después de 90, empezamos a cuestionar a Ortega de hace mucho tiempo y empezamos a señalar el peligro, ¿no?, de que se estaba convirtiendo Ortega, porque ya veíamos todas esas señales, bueno, con la piñata, esa completa pérdida de la ética, de pensar que Ortega se une con la Iglesia Católica y prohíbe el aborto terapéutico en Nicaragua con los votos del Frente Sandinista, un derecho que era de las mujeres desde el siglo XIX, se prohíbe con los votos del Frente Sandinista. El problema del abuso sexual contra Zoila América, que eso en cualquier país hubiera acabado con ese hombre, porque su esposa lo respalda. De ahí sale el poder que tiene Rosario Murillo, porque no tenía ningún poder antes. O sea, toda esa truculencia, ¿no?, de haberse juntado con este Arnoldo Alemán, el presidente más corrupto que había tenido Nicaragua, para lograr bajar el porcentaje de votos de 45 a 35% para poder ganar las elecciones. O sea, el nivel de truculencia ya nosotros lo habíamos denunciado muchísimas veces y creo que había más resistencia todavía cuando hablábamos de eso de parte de esta izquierda que quería ver la izquierda de la revolución en Daniel Ortega y que tiene una equivalencia entre Daniel Ortega y la revolución sandinista, cuando realmente nosotros, yo me acuerdo, lo que veíamos era el pueblo. O sea, el pueblo, a mí me decían, ¿y por qué te fuiste del sandinismo? Yo estuve en esto no por el sandinismo, yo estuve por el pueblo de Nicaragua. Y si yo veo que se están haciendo cosas contra el pueblo de Nicaragua, ¿por qué me voy a quedar? Yo no me casé con este partido, yo me casé con una idea de justicia social, con una idea de cambio, de transformación revolucionaria. Bueno, y la otra cosa, bueno, yo para que no sé si vamos a acabar, pero siempre lo digo esto para no acabar o no quedarnos un poco tristes, que me acuerdo leyendo a Shelley, los ensayos que tiene Shelley sobre su desilusión enorme con la Revolución Francesa. Una desilusión espantosa. Él escribe cómo es posible que hicimos tanto, le dijimos tanto por la Revolución Francesa y ahora tenemos el terror. Pongámonos a pensar, una revolución que marcó la historia, pasó de la revolución al terror, del terror a Napoleón, de Napoleón a la monarquía. Entonces, también yo no es que voy a comparar la revolución de Nicaragua con la revolución francesa, pero sí la historia, pienso que son los procesos históricos son tan largos y nosotros realmente nuestras vidas son muy cortas. Entonces yo me aferro a esa idea para seguir creyendo en los sueños, seguir creyendo en que es importante trabajar y seguir y no perder la esperanza de que en los momentos más negros todavía queda la esperanza. Y una curiosidad, como estamos además en un festival de poesía y recordando alguna conversación con Ernesto y de pronto la manía que la señora le tomó a Ernesto, parte de esa personalidad puede venir del rencor de los malos poetas, de la vanidad literaria, de la vanidad literaria infestada.
Rosario Murillo tenía un poema que nunca se me olvidó porque era impresionante. Yo no me lo sé de memoria, ¿verdad? Pero era sobre unas hormiguitas. Y decía, estoy rodeada de hormiguitas y me van persiguiendo. Y es interesante porque ella llamó a toda la gran cantidad de gente que salió en abril, nos decía los minúsculos, los puchitos. O sea, era impresionante la verborrea que ella ha usado para descalificar a todo lo que pasó en Nicaragua en abril de 2018, que todo lo llamó golpe de Estado, que había sido, y uno ve los videos que tienen que ver la película de Dani, para ver las enormes cantidades de gente que salió a la calle y realmente la sensación de querer salir de Ortega, y por eso echó preso a todos los candidatos electorales. O sea, porque yo creo que él sabía perfectamente que si había cualquier candidato iba en contra de él, iba a perder las elecciones. Pero fíjate que tú hablabas de que no te gusta acabar de manera triste, de que hay que pensar en la esperanza. Yo acabo de estar ahora en México y entre las cosas que hice fue reunirme con una poeta que ahora tiene 90 años, que salió de España en el 37. Fue uno de los 37.000 niños evacuados durante la guerra civil y después de estar viviendo en la Unión Soviética, en Polonia, en los años 50 fue a México. Y allí empezó a escribir poesía relacionándose con los poetas del exilio español, ¿no? Y bueno, pues hablábamos de lo que supuso para México que allí estuviese Luis Cernuda, que estuviese León Felipe, o que estuviesen narradores como Max Au, o filósofos como Sánchez Vázquez, como José Gaos, y directores de cine como Buñuel. La verdad es que todo el agradecimiento que uno siente ante la hospitalidad de México para España en un momento difícil se convierte en orgullo de democracia española, en orgullo por mi país, al ver de qué manera ahora funciona la solidaridad y disfruta y se enriquece con personas como vosotros dos. Ay, qué lindo, gracias. No, y realmente España ha sido maravillosa, tengo que decir que ha sido esa sensación de ser abrazado. Realmente muchísimas gracias, porque por todas partes yo he sentido ese cariño, esa bienvenida, ¿no? Y yo espero dejarles algo aquí. Ahora, Sergio, me parece que se nos va a Princeton, ¿no? Que te vas a Estados Unidos, ¿no? Sí, pero por 3 meses. Por 3 meses. Yo vuelvo. Yo tengo mi casa en Madrid, ¿no? No la abandono. Sí. Pues casi se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría que termináramos con una reflexión, una última reflexión sobre qué futuro veis para Nicaragua, y pedirle a Gioconda que termine con un poema también, ¿no? Pues yo veo para Nicaragua el mejor de los futuros. No soy tan pesimista para creer que no estaré allí el día que, como dice Gioconda en un poema, el silencio sea tan grande como para escuchar los pasos del tirano que se marcha. Sí, yo lo veré, estoy absolutamente seguro. No esperaré que me lo lleguen a contar debajo de la tierra, ¿no? Porque no hay mal que dure 100 años. Y la absoluta concentración de poder es ya una debilidad del poder. Es decir, cuando alguien tiene todo el poder del mundo y todavía quiere más y más poder, va excavando su propia sepultura. Y ya no hay espacio en Nicaragua para nada. El hecho de que los músicos estén siendo expulsados, que los poetas tengan que vivir en el exilio, el hecho de que tantos miles de nicaragüenses estén yendo, de que no haya
ningún periódico libre dentro del país. El único periódico escrito se dejó de publicar, está ocupado militarmente, el diario La Prensa. Los periodistas están haciendo su trabajo desde el exilio o en la clandestinidad en Nicaragua. Vendrá una segunda ola, vendrá una segunda ola de resistencia y esto no durará para siempre. Entonces yo tengo la esperanza de que Nicaragua va a encontrar el camino de la libertad, el camino de la democracia y de la convivencia que tanto hemos buscado en la historia. Lo único que me va a doler es dejar mi piso en Madrid. Lo mismo digo, secundo todo lo que dice Sergio. Bueno, y yo quería hablar de toda la gente. Voy a leerle un poema que escribí a partir de mi exilio, este exilio, pero se lo voy a leer más que por mí, por toda la gente que está viniendo a España, de Ucrania, por todos los exilios que se dan y que pensemos también en eso, ¿no? Como seres humanos, esa capacidad de solidaridad que es tan importante. Y se llama Despatriada. No tengo dónde vivir, escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes, las apodadas Bismarck por su aspecto imponente. No tengo dónde vivir. Escogí las palabras, hablar por los que callan, entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas, dejé los muebles blancos, la terraza donde bailan volcanes a lo lejos, el lago con su piel fosforescente, la noche afuera y sus colorines trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado. Ni Dios me haría tragármelas de nuevo. Ahí quedan mis perros, Macondo y Caramelo, sus perfiles tan dulces, su amor desde las patas hasta el pelo, mi cama con el mosquitero, ese lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia y obedece a mis deseos. No fue así, no fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero, decir el corazón, vomitar el asco y la ranura. Queda mi ropa yerta en el ropero, mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche, el sofá donde escribo, las ventanas. Me fui con mis palabras a la calle, las abrazo, las escojo. Soy libre, aunque no tenga nada. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Yoconda, Sergio, Luis. Y hasta aquí esta conversación. Solo invitarles, si mañana quieren seguir escuchando a Yoconda Belli y a Sergio Ramírez, van a seguir aquí en Granada. Vamos a tener a las 12 del mediodía en el Colegio Mayor Santa Cruz La Real la presentación de una antología de poesía solidaria con Nicaragua, en la que participan, entre otros, Luis García Montero, Raquel Lancero, Raúl Zurita, más de 20 poetas internacionales en solidaridad con Nicaragua, y mañana se va a presentar en Granada. Y en unos minutitos cerramos esta 18 edición del Festival Internacional de Poesía con Svetlana Alexievich. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, desde el Festival Internacional de Poesía estamos felices de contar entre nosotros, por fin, con Svetlana Alexievich, una autora verdaderamente excepcional que viene a completar ese discurso de libertad y de compromiso ético del que nos hablaban Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Este acto de clausura tiene para nosotros, para Daniel, para mí, para todo el equipo del festival, un valor simbólico. Estamos muy agradecidos al Patronato del Alambre y el Generalife y a su directora, Rocío Díaz, por acogernos como cada año de una manera tan excepcional en su casa y con tanto cariño y, bueno, con tanta sensibilidad como siempre. Y empezamos ya directamente para charlar con nuestra protagonista. Sí, ya se están cerrando estamos cerrando las puertas para que hagan menos frío. El frío granadino de final de tarde. Estamos, bueno, muy felices de contar aquí con Svetlana. Muchísimas gracias, Svetlana, por haber aceptado la invitación del festival. Esta invitación de amistad. Y la primera pregunta es que hay quien piensa que en el siglo XXI, todavía en el siglo XXI, piensa que la guerra es una cosa de hombre. Pero usted o tú iluminaste la verdad con La guerra no tiene nombre de mujer. ¿Cómo ven y cómo sienten las mujeres la guerra según has podido tú? Я родилась на Украине, но прожила в основном свою юность в деревне в Белоруссии. И белорусская деревня – это была деревня, в которой практически не было мужчин. Это были одни женщины. И я слышала совсем другую войну, не ту, что в книгах. В книгах это была война, которую предлагали мужчины, их взгляд. А здесь была совершенно другая война, и эта война настолько потрясла меня, что я потом, сколько не читала книг, я не находила той точности, той трогательности, того страха, который я испытала в детстве, когда слушала деревенских женщин. Yo nací en Ucrania, pero pasé una gran parte de mi juventud, de mi niñez, en un pueblo de Bielorrusia. Y en este pueblo prácticamente no había hombres, solo había mujeres. Y en este pueblo escuchaba una versión de la guerra que no encontraba en los libros, porque en los libros se representaba la visión del hombre y lo que escuchaba en el pueblo era una versión muy distinta, que me sorprendía muchísimo. Nunca después he podido encontrar en ningún libro la misma certeza, la misma sensibilidad y el mismo miedo que me provocaban los relatos de aquellas mujeres. Usted da la voz a mujeres que nunca tuvieron voz. ¿Cómo logró que ellas le hicieran sus confidencias? Вы говорили за женщин, которые раньше не имели возможности высказываться. Как вы убедили их поделиться с вами
их опытом. Вы знаете, вот надо приходить к другому человеку как к другу. Приходить и говорить с ним о вещах, которые тебя действительно очень трогают и которые, конечно же, волнуют этого человека. И надо быть очень искренним. И действительно, каждый из нас много вещей не понимает в жизни. Много у каждого есть тайн, есть того, что хотелось бы понять. И когда человек видит такого искреннего собеседника, он разговаривает с ним. Hay que acercarse a cualquier persona como si fuera un amigo y hay que hablar de las cosas que tocan a una muy de cerca y que tocan a tu contraparte muy de cerca y luego supuestamente hay que ser muy sincera. Yo creo que cada uno de nosotros tiene cosas que no entiende, tiene sus propios secretos y cuando tú te pones a escuchar, estas personas te los cuentan. Pero para hacer esta obra usted realizó, o tú realizaste más de 1000 entrevistas muy extensas. ¿Cómo pudiste sintetizarlo para, en una obra como La guerra no tiene nombre de mujer, que yo les recomiendo, además está aquí en la Alhambra, lo pueden encontrar en la librería de la Alhambra y llevárselo a casa? Es decir, ¿cómo logró usted sintetizar tantísima información en una obra para captar la esencia, que es lo que usted transmite en esa obra? Я знаю, что когда вы готовились к книге «У войны не женское имя», вы провели более 1000 интервью. Каким образом потом вы смогли их синтезировать, чтобы выделить из них самые главные? Я очень рекомендую эту книгу, вы можете найти ее потом в магазине Альгамбры. Вы знаете, во-первых, я работаю над своими книгами, над каждой книгой где-то 7-10 лет. И за это время в материале, который вот я собираю, выслушиваю, высматриваю в жизни, появляются такие силовые линии. Начинаешь понимать, о чем важно было бы рассказать сегодня, и что проникает в суть вещей. Bueno, yo trabajo en cada uno de mis libros unos 7-10 años y durante este tiempo el material que recojo, que escucho, que veo, empieza a tomar fuerza, empiezas a identificar líneas de fuerza y empiezas a entender por dónde hay que empezar, qué es lo importante y cómo llegar al corazón de las cosas. Я бы сказала, что мой разговор с человеком – это мы обе стараемся проникнуть в глубину события. Не просто очень важно содрать этот покров банальности, а проникнуть в какие-то тексты, которые еще нет литературы, которые вот тут на глазах мы формируем. Вот, например, я спрашиваю, это страшно, когда очень много убитых? А она мне говорит, вы знаете, убитых было столько, что они лежали, вот как бежали, так и лежали, рассыпанные, как картошка. И вот такие детали, они дают точность события. Cuando hablas con una persona, tanto tú como ella hacen un trabajo para llegar a lo más profundo de los acontecimientos. Es un trabajo de quitar la capa superior de banalidad y a veces tienes que hacerlo para descubrir los textos que todavía no existen, una literatura que todavía no existe, sino se forma en el mismo momento. Por ejemplo, hago una pregunta. ¿Da mucho miedo cuando hay tantos muertos alrededor? Y ella dice,
había tantísimos muertos que estaban en el suelo dispersos como unas patatas caídas del saco. И я ищу человека всегда потрясенного, потому что большинство людей обходятся банальностью. Вот так, как все, так, как в средних газетах, так, как в средних книгах. Но есть люди, и именно я их ищу, которые хотят понять смысл жизни гораздо глубже. Y yo siempre busco las personas estremecidas, sacudidas por estos acontecimientos, porque la mayoría de la gente, al fin y al cabo, tiene una percepción banal, como en la mayoría de los periódicos, como en la mayoría de los libros, pero hay personas que buscan entender algo más profundo. Вот, например, такой пример. Медсестра рассказывает о своей работе. Медсестра, которая работает, хирургическая медсестра. И можно сказать просто, было очень много раненых, было очень много ампутаций, и это не заденет человека. Но когда она смотрит на меня, и я говорю, ну все-таки, вот что осталось от этого постоянного общения с остатками человека, с руками, с ногами, которые отрезает. Она говорит, я должна их было относить в специальную комнату. И вот несешь, это ж мужская нога, и несешь ее как ребенка. И вот такие детали, они сразу... Это уже искусство. Вот и таких деталей надо соткать вот это время войны, время Чернобыля, вот все то, чем я занималась. Os voy a dar un ejemplo. El caso de una enfermera con que hablé, era una enfermera de cirugía. Porque muchas personas pueden contarte cosas, se pueden decir simplemente sí, había muchas personas heridas, había muchas amputaciones y no te toca muy de cerca, no te llega muy profundo. Pero yo cuando la miraba, y ella me miraba a mí, y yo le preguntaba, pero entonces, ¿qué te queda? ¿Cómo te quedas de tener tanto contacto con restos humanos continuamente? ¿No? De partes amputadas, que son restos de personas. Y ella me decía, cuando llevas estas partes amputadas, una pierna masculina, la llevas como si fuera un bebé, porque la tienes que llevar a una habitación especial. Y estos detalles son los que te ayudan a tejer el tiempo de la guerra, el tiempo de Chernóbil. Понимаете, ведь это могло бы быть просто журналистикой, если бы я вот осталась на верхнем слое события. Но когда ты начинаешь проникать вглубь, то тебя интересует не просто информация, не просто страдания, а тайна человеческой жизни. Вот что человек понял о жизни, о другом человеке, о том же страдании. И, например, когда человек начинает об этом думать, он вдруг говорит совершенно неожиданную вещь. А ты знаешь, что страдание красиво? Человек в страдании красив. И то есть вот, когда человек начинает думать, он начинает говорить вещи, которые мы редко слышим в обычной жизни. A ver si lo puedo explicar. Podría haberme quedado en un periodismo normal, más habitual, ¿no? Pero a mí siempre me apetecía quitar esta capa superior y llegar más allá, a lo más hondo. Y no simplemente recabar información o hablar del sufrimiento, sino sacar los secretos que tiene la gente, porque muchas veces las mismas personas que entrevisto no entienden ciertas cosas sobre la vida, el sufrimiento, sobre ellos mismos o sobre otras personas, pero luego
empiezan a pensar y te empiezan a responder estas preguntas y salen unas respuestas bastante sorprendentes, como por ejemplo un entrevistado me dijo una vez que, sabes, el sufrimiento en cierto sentido es bello. Entonces, cuando empiezan a hacer estas reflexiones, puedes sacar algunas cosas muy inusuales. Usted, su madre era ucraniana, su padre bielorruso, ambos maestros, y nació en una ciudad que fue ucraniana y actualmente es bielorrusa. ¿Cómo vive el horror de esta nueva guerra de Rusia contra la democracia ucraniana? ¿Cómo lo está sintiendo? Ваша мать была украинкой, ваш отец был белорусом, оба были учителями, и вы родились в городе, который находился в момент вашего рождения в Украине, сейчас он находится в Беларуси. И я хотела бы спросить, как вы проживаете ужас войны, которая началась сейчас со стороны России по отношению к украинской демократии? Я родилась в городе Ивано-Франковске. Это большой украинский город, он и сейчас украинский город. И там как раз и бомбят, и происходят очень страшные события. И, конечно, все из нас сегодня потрясены тем, что произошло. Вы понимаете, можно говорить о войне. Я была, например, когда писала книгу «Цинковые мальчики», на войне в Афганистане. Но когда твоя жизнь становится частью войны, когда ты в этом, когда с территории твоей страны летят ракеты в сторону Украины, когда танки на Украину идут через Беларусь, и когда ты смотришь телевизор и видишь перед началом войны, мы все это видели, когда сотни танков собраны были у границ, это, конечно, производит такое впечатление сумасшествия. То есть, что кто-то сошел с ума в этом мире, что так люди не должны жить, особенно в 21 веке. Yo nací en Ivano-Frankovsk, que es una ciudad ucraniana grande, bueno, sigue siendo ucraniana hoy en día también, y ahora mismo están pasando cosas terribles. Hay bombardeos, hay explosiones, y todos nosotros estamos sacudidos por estos acontecimientos. Cuando estaba escribiendo el libro Los muchachos de Think, estuve en la guerra de Afganistán, pero nunca me podía imaginar que lo mismo iba a llegar a mi propia casa. Y cuando de repente este tipo de acontecimientos tocan tu vida muy de cerca, cuando de repente formas parte de una guerra, cuando estás en el propio meollo, cuando desde el territorio de tu país están volando misiles hacia un país vecino y están pasando los tanques cruzando la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, o las cosas que todos hemos visto en la televisión antes del principio de la guerra, cientos de tanques acumulados en la frontera bielorrusa, tienes de repente la sensación de que estás viviendo una locura, que alguien se ha vuelto loco y de repente está pasando esto, porque es algo que no debería estar pasando con nuestras vidas. Знаете, когда я еще до революции, белорусской революции, которая была в 2020 году, я жила еще дома, в Минске, то на столе у меня лежала книга о любви. Я хотела написать книгу вот о таких вещах, как любовь, старость, смерть, как люди переживают такие вещи. Вот это меня интересовало. Мне казалось, что я уже дописала историю красного человека. И вдруг в один прекрасный день
все, наша жизнь перевернулась. Мы оказались совершенно в другой жизни. И сейчас я пишу другую книгу, книгу о революции, книгу о войне в Украине. И, конечно, меня интересуют вопросы, которые, наверное, интересуют и каждого из вас. Как обычные люди, которые жили недавно как братья, как они убивают друг друга, как они пытают друг друга, как они уничтожают города друг друга. Вот это, как человек переступает грань от человека вне человека. Antes de la revolución bielorrusa, que ocurrió en el año 2020, vivía en Minsk, en mi casa, y tenía entre las manos un libro sobre el amor, sobre la vejez, la muerte. Eran las cosas que me interesaban en aquel momento. Quería saber cómo las personas viven todas estas cosas. Y ya me parecía que había terminado el trabajo sobre la historia del hombre rojo, del hombre soviético. Y luego un día toda la vida dio un vuelco y de repente ya nada era a lo que teníamos acostumbrado. Y ya no podía seguir escribiendo el mismo libro, tuve que empezar otro nuevo. Ya fue un libro sobre la revolución y la guerra en Ucrania. Y ya me pasaron a interesar otras preguntas que creo que son las mismas que interesan ahora a todo el mundo. Y estas preguntas son cómo personas que eran hermanos de repente pueden empezar a matar uno a otro, a torturar uno a otro, a hacer cosas terribles hacia el otro. Cómo se cruza esta frontera de ser humano a ser inhumano. Estamos viendo cómo se establecen alianzas entre diferentes dictadores. Putin, el presidente de Bielorrusia, el sátrapa de Nicaragua, cuya realidad también han explicado Gioconda y Sergio Ramírez. De hecho, el vicepresidente de la Duma, cuando se inicia la guerra entre Rusia, un ataque, cuando se inicia el ataque de Rusia a Ucrania, el vicepresidente de la Duma se encontraba regresando de Nicaragua. ¿Cómo percibe usted esa alianza entre dictadores que teóricamente representaban a esa idea del Homo soviéticus que supuestamente estaba superada? ¿Hemos superado realmente el Homo soviético o esta alianza entre dictaduras en Latinoamérica y dictaduras Rusia o Bielorrusia va a continuar porque unas se fortalecen a otras? Сейчас мы видим, как формируются союзы между диктаторами во всем мире, между Путиным, белорусским президентом, сатрапом в Никарагуа. То, о чем мы только что говорили Джоконда и Серхио Рамирес. И на самом деле, когда Россия атаковала Украину, в это время вице-президент Думы как раз возвращался из Никарагуа с переговоров с главой этой страны. Какое у вас впечатление во всех этих союзах? Как вы думаете, тот факт, что формируются такие союзы между диктаторами Латинской Америки, в России, в Беларуси, означает, что эпоха советского человека еще не подошла к своему концу? И что нам нужно сделать, чтобы каким-то образом закончить эту эпоху? Знаете, я когда смотрю кадры с Горбачевым, иногда они есть на телевидении, и я думаю, как тяжело ему, наверное, пережить свои идеи, пережить свое время и видеть все это, что происходит, все то, что совсем не похоже на то, о чем мы мечтали во время перестройки. Sabes, cuando estoy mirando algunas películas con Gorbachev,
que todavía las ponen de vez en cuando en la tele, yo siempre pienso en lo duro que debe de ser sobrevivir a sus propias ideas, sobrevivir a su tiempo, sobrevivir a todo de lo que teníamos esperanza durante la perestroika. Я думаю, что никто из нас, когда вот было время перестройки, и наверняка и многие, кто есть в этом зале, помнят то прекрасное время, когда нам казалось, что мы покончили со страхом атомной войны, прежде всего, что будет какое-то совершенно другое время. И особенно мы мечтали, мы бегали, вот, ходили по площадям и говорили «свобода, свобода». Нам казалось, что свобода вот она за углом, что вот завтра мы войдем в общий большой мир и будем как все. Creo que ninguno de nosotros se imaginaba algo así en los tiempos de perestroika, porque en aquel entonces nos parecía que habíamos acabado con el miedo de guerra atómica, por ejemplo, y nos parecía que los tiempos ya nunca iban a ser los mismos. Nos parecía que podíamos soñar, salíamos a las plazas, gritábamos libertad y nos parecía que efectivamente esa libertad estaba a la vuelta de la esquina. Que el propio día de mañana entraríamos en el mundo global y seríamos como todos los demás. И сегодня в это даже верится с трудом. Когда-то вышла книга споров Горбачева с Далай-ламой. Они говорили о таких метафизических вещах, о свободе, как предназначении от человека на этой земле. Сегодня даже не верится, что такие разговоры были. Hoy en día es difícil creer en todo esto. La verdad, hubo un libro de conversaciones entre Gorbachev y Dalai Lama, donde hablaban de unas cosas muy metafísicas como la libertad, el propósito del hombre en la tierra, y ahora mismo es difícil de imaginar de que esto fuese verdad. Я думаю, что, как и каждый из нас, и вы, и я, мы задумаемся, что же произошло. Но видно, вот я могу сказать о своем народе, что если человек десятки лет жил в лагере, то есть, можно сказать, мы всю жизнь жили в лагере, и вдруг нам сказали, что все, нас всех выпускают, мы свободны. Мы вышли за ворота лагеря, но мы не свободны, мы не знали, что такое свобода. Nельзя быть всю жизнь не свободным, a выйти за ворота y быть свободным. Yo puedo hablar por mi propio pueblo. Mi pueblo vivió durante decenas de años en situación de no libertad, vivió en la cárcel. Y en el momento cuando nos parecía que todo se había acabado, pensábamos que éramos libres, pero en realidad no, es imposible pasar tanto tiempo en la cárcel y en el momento en el que se abra la puerta ser libre, porque esta falta de libertad la llevamos dentro. Для свободы мало говорить, что свобода, свобода, или сбросить памятник Дзержинскому палачу, большевистскому палачу. Свобода, она требует больших накоплений, той работы, которая в Европе прошла, а мы эту работу еще не сделали. No es suficiente simplemente repetir la palabra libertad y así no se consigue la libertad. No es suficiente simplemente tirar abajo el monumento a Dzerzhinsky, uno de los torturadores del régimen soviético. Con esto no se llega a ser libre. Hay que acumular muchas cosas y en Europa, por ejemplo, este trabajo ya está hecho, pero en nuestros países no. Даже такой страшный опыт, как опыт ГУЛАГа,
он и то не отрефлексирован нашей историей. То есть общество не говорило об этом, вот как это делала Германия. Вот она уже сколько лет прошло после войны, она все время говорит о том, что это такое фашизм, почему это случилось с человеком и как этому противостоять. Россия этой работы не сделала. Ni siquiera la experiencia del Gulag, por ejemplo, nos hizo reflexionar lo suficiente como ocurrió en Alemania, por ejemplo. Aunque haya pasado tantísimo tiempo después de la guerra, en Alemania se sigue hablando de lo mismo, se sigue hablando de lo que es el fascismo, de cómo se forma, de cómo surge y qué se puede hacer para prevenirlo. И поэтому что мог сделать несвободный человек? Он мог строить только то, что он знал. То есть что-то похожее на Советский Союз, а потом еще добавился национализм Путина, и сейчас он строит что-то похожее на царскую Россию. То есть никто уже не говорит о свободе, и никто не строит свободную страну. Entonces, ¿qué podía hacer en estas circunstancias un hombre soviético, un hombre no libre? Solo podía construir lo que ya conocía, lo que se parecía a la Unión Soviética. Y luego a esto se añadió el nacionalismo de Putin y este conjunto resultó en algo parecido a la Rusia soviética. Entonces, en este contexto no se puede ni hablar de la libertad. Y dentro de ese contexto, con un pueblo oprimido, a veces sin darse cuenta, ¿cuál es la función de los intelectuales? И в этом контексте угнетенного народа, который иногда даже не отдает себе отчета в том, что он угнетен, какая роль достается интеллигенции? Я думаю, что все это случилось, наверное, и потому, что мы, вот элита, не смогли в начале перестройки sправиться со своими задачами. Yo creo que todo esto también ocurrió porque nosotros, la élite, al principio de la perestroika no pudimos alcanzar nuestros objetivos. У нас не было памяти о свободе, если Прибалтика или там Польша, эти страны, они еще помнили о свободе. У нас этой памяти не было. Nosotros no teníamos memorias de libertad porque los países como los países bálticos o Polonia sí que tenían este recuerdo, pero nosotros no. Я даже больше скажу, что когда я писала книгу «Время секонд-хенда» и ездила много по России, по Казахстану, по многим странам, меня потрясло, что рабство осталось с нас, что мы не просто рабы, а романтики рабства. Cuando viajaba para prepararme para la escritura del libro El fin del Homo Soviéticos, estuve mucho en Rusia, en Kazajistán, y una cosa me sorprendió muchísimo y fue el hecho de que no solamente quedara esclavitud dentro de nosotros, sino que éramos románticos de la esclavitud. Например, когда японское телевидение решило снять фильм по моим книгам, из каждой книги выбраны были герои, и мы ездили по стране, встречались с ними и разговаривали. И вот мы приехали в Усть-Кут, это там, где Амурская магистраль, где самый конец как бы России, где строилась эта Байкало-Амурская магистраль, и во время Советского Союза тысячи молодых людей ехали туда, полные энтузиазма. Por ejemplo, cuando la televisión japonesa se interesó por mis libros y quiso hacer una película basada en varios de ellos, viajamos mucho por el país
encontrándonos y hablando con diferentes personajes de estos libros que habían elegido. Y fuimos a un sitio que se llama Uskut, que está en la autopista Baikalo-Amur, un lugar muy lejano, muy remoto. Esta autopista se construyó durante la Unión Soviética con el trabajo de miles de jóvenes ilusionados que iban ahí para ayudar en esta obra. И когда распался Советский Союз, эти люди были брошены, и магистраль была тоже заброшена. И мы встретились с этими людьми, которые приехали когда-то строить эту магистраль, и начали их расспрашивать, что чувствуют они вот сегодня, когда они никому не нужны, когда и магистраль тоже никому не нужна, заросла травой. Y cuando la Unión Soviética se vino abajo, estas personas fueron abandonadas, la autopista fue abandonada también, y fuimos ahí, nos encontramos con algunas de ellas y les hicimos la siguiente pregunta: ¿qué sentían ellos respecto a esto, al hecho de haber sido abandonados? Porque hoy en día, o en el momento de la entrevista, la autopista no interesaba a nadie y ellos tampoco. И вот мы сидели в таких дощатых бараках, они таки остались, эти люди, жить в бараках, которых за окном мороз 40 градусов, и туалет на улице, и вот это все, что эти люди заимели за свою жизнь. Y estamos haciendo esta entrevista en una especie de una caseta temporal que se había construido en los tiempos cuando llegaron ahí para la obra, que era una caseta de madera muy ligera, sin ni siquiera un baño dentro, tenías que ir al baño afuera, y mientras afuera hacía menos 40 grados. И когда мы их стали спрашивать о том, не чувствуют ли они себя обиженными, что их бросили, что, в общем-то, так с ними обошлись, то они даже обижались на эти вопросы. Вместо ответа они стали петь нам старые комсомольские песни. Y cuando les preguntábamos si se sentían ofendidos por este trato que habían recibido o si se sentían abandonados, ellos se ofendían con la pregunta. En vez de respondérnosla, se pusieron a cantar unas canciones antiguas de Komsomol, de los tiempos soviéticos. И вы знаете, это было тяжелое, грустное чувство, когда ты чувствуешь, что мы не просто были рабы, а романтики рабства. Y esta fue una sensación muy dura, la de darme cuenta que no solamente fuéramos esclavos, sino que romantizábamos nuestra esclavitud. У многих даже висел портрет Сталина. Algunos incluso tenían un retrato de Stalin colgado en la pared. Они считали, что вот тогда, когда был Сталин, была сильная страна, которую все боялись. Consideraban que en los tiempos de Stalin tenían un país fuerte del que mucha gente tenía miedo. В общем-то, красный человек так легко не уходит. Я вначале думала, что конец красного человека когда-то написала, а поэзию по России я поняла, что он живет, и империя еще долго будет умирать, и еще будет крови. Как потом выяснилось, вот началась война на Украине, что крови будет много. En definitiva, en algún momento llegué a pensar que el hombre soviético, el hombre rojo, ya se había ido, pero no se iba tan fácilmente. Por lo visto, todavía queda mucho tiempo hasta que podamos despedirnos de él. El imperio se va a morir muy lentamente. Y el ejemplo de esto hemos visto claramente cuando empezó la guerra en Ucrania. Va a requerir mucha sangre y mucho sufrimiento. Для того, чтобы было свободное государство, надо, чтобы был свободный человек, а его нету. Para que haya un país libre, tiene que haber personas libres y no las hay. Свободный человек не поехал бы
воевать в Украину и не вел бы себя там варварским способом. Personas libres no irían a la guerra en Ucrania y no se comportarían ahí de una forma tan bárbara. Pero usted es eminentemente una mujer libre. ¿Podría explicarnos cuántas renuncias le ha supuesto ser tan libre como es usted para contar la verdad? Но вы являетесь выдающимся примером свободной женщины. Расскажите нам, пожалуйста, на какие лишения вам пришлось пойти ради этой свободы? Вы знаете, это я могу, не только я, а многие люди с моего поколения прошли этот путь. Меня судили за мои книги, вот за книгу «Цинковые мальчики. За правду о войне в Афганистане», когда я сказала, что наши солдаты, русские солдаты там убивают. Я вынуждена была один раз быть в эмиграции 10 лет, и вот сейчас опять вынуждена уехать в эмиграцию. Bueno, no solo yo, sino muchas personas de mi generación tuvieron que pasar por esto. Bueno, me juzgaron una vez por mi libro Los muchachos de Zinc, porque ahí hablé de la guerra en Afganistán y dije que nuestros soldados están ahí matando a gente. Luego, en otra ocasión, tuve que pasar 10 años en exilio y hoy, ahora mismo me está sucediendo otra vez. Конечно, я бы хотела писать книги, которые вот я начала писать, книгу о любви, книгу о старости, о возрасте. Цивилизация подарила нам лишних 20-30 лет. Хотелось говорить с людьми об этом, о том, что жить можно долго, и как сделать этот новый кусок жизни таким же полноценным, как и вся жизнь, что нужна философия этой новой жизни. Но вместо этого я опять пишу о войне. Yo quisiera escribir otro tipo de libros, como los libros que he empezado a escribir sobre el amor, sobre la vejez, sobre la edad. La civilización nos ha regalado otros 20 o 30 años más de vida y la vida se ha hecho más larga. Y me gustaría escribir sobre cómo hacerla igual de plena que el periodo de vida anterior, cómo desarrollar una nueva filosofía para esta nueva vida, pero otra vez me veo obligada a escribir sobre la guerra. Y el amor, Svetlana, ese libro sobre el amor que tiene que postergarse, ¿cuándo crees que tendrás la oportunidad de poder retomarlo de nuevo? Ese libro del que hablábamos en el 2019. И как вы думаете, когда у вас будет возможность вернуться к этой книге о любви, о которой мы уже разговаривали в 2019 году, которую сейчас вам пришлось отложить? Я очень хочу вернуться домой, но дома пока нет того дома, в который можно вернуться, потому что если я вернусь, это очень опасно, это можно оказаться просто в тюрьме. С моим здоровьем это совершенно невозможно пережить то, что такое белорусская тюрьма. И все-таки каждый из нас хочет надеяться, что все-таки не хочется посвятить свою жизнь только изучению зла, изучению варварства. Хотелось бы узнать от человека больше, узнать того человека, которого у нас нет, человека, который хочет быть счастливым, думает, как быть счастливым, а не только, что надо умирать за Родину. Вот когда я училась в школе, нас учили умирать за Родину. И сейчас моя внучка приходит с гимназии и говорит, что их тоже учат умирать за Родину. Yo creo que cada uno de nosotros tiene la esperanza de no solamente pasar la vida hablando del mal,
de la barbarie, sino también hablando de otras cosas. A mí me gustaría mucho volver a casa, pero ahora mismo no hay casa a la que pueda volver, porque sería muy peligrosa esta vuelta. Creo que el riesgo de terminar en la cárcel es muy alto y con mi estado de salud no es algo que se pueda sobrevivir, porque todos conocemos las condiciones que hay en las cárceles bielorrusas. Y sinceramente espero que hablar de mal y de las barbaridades que están pasando no va a ser lo único que haga, porque me gustaría mucho hablar sobre, entender sobre todo al hombre que no tenemos, a este hombre que quiera ser feliz, que quiera pensar en la felicidad, porque ahora mismo solo estamos acostumbrados a pensar en cómo morir por la patria. Cuando yo estudiaba en el colegio nos enseñaban este tipo de cosas, de cómo morir por la patria. Y ahora mismo mi nieta, que también va al colegio, vuelve a casa y me cuenta que le están enseñando las mismas cosas. Сейчас весь мир объединился и помогает Украине. Это и западный мир, и мы, кто оказался за границей не по своей воле. Это очень важно, чтобы Украина сегодня победила. Это будет очень важно и для Беларуси, для ее свободы, и для того, чтобы народ России отошел от этого наркоза путинской идеи Великой России. Мы знаем, чем кончается идея Великой Сербии, Великой Германии, Великой России. Это кончается только кровью, только фашизмом. И поэтому очень важно сегодня помочь Украине победить. Украина защищает там демократию во всем мире, и в Европе, и, как я говорила, сказать, и в России, и в Белоруссии. Поэтому я вот узнала, что испанцы очень много помогают украинцам, поэтому большое спасибо вам, что мы все вместе. Ahora mismo todo el mundo se ha unido para ayudar a Ucrania, tanto el mundo occidental como los bielorrusos que están fuera de su país en contra de su voluntad. Y yo creo que es muy importante ayudar a Ucrania a vencer en este conflicto. Creo que es importante para Bielorrusia, para la libertad en Bielorrusia, también es importante para el pueblo ruso, para que pueda despertarse de esta anestesia de Putin, de sus grandes ideas, las ideas de grandeza, como las ideas de una Serbia grande, una Alemania grande, una Rusia grande. Ya sabemos todos en qué terminan. Terminan en el fascismo y terminan en mucha sangre. Por eso creo que es muy importante que todos ayudemos a Ucrania, porque Ucrania está ahora mismo defendiendo la democracia, no solamente dentro de sus fronteras, pero también la democracia europea, rusa y bielorrusa. Me han contado que los españoles están ayudando mucho a los ucranianos ahora mismo y por eso quería daros muchísimas gracias por eso. Svetlana Alexievich, periodista y escritora al servicio de la verdad, de la justicia, de la libertad, de la historia verdadera. Muchísimas gracias por honrarnos clausurando esta 18ª edición del Festival Internacional de Poesía, que para nosotros tiene ese valor simbólico de defensa de los valores de la democracia y con su ejemplo, con su palabra, creo que ha quedado muy claro que nos queda esperanza en las grandes intelectuales que efectivamente llevan en sus manos esa bandera de libertad por todo el mundo.
Светлана Алексеевич, журналист и писательница, пишущая о правде, о том, о свободе и о силе. Для нас было большой честью то, что вы посетили этот фестиваль. Большое вам спасибо за ваше присутствие, что могли нам закрыть 18-й Международный фестиваль поэзии. Для нас это имеет большую символическую ценность, потому что говорит о том, что мы тоже играем свою роль в деле защиты демократических ценностей. И ваш пример и ваши слова помогают нам в этом. Было большой честью принять вас здесь. Спасибо. Muchas gracias. Вопросов зала не будет, да? Все? ¿Habrá alguna pregunta de la audiencia? Нет, все же, да? Хорошо.